Buenas tardes, mi nombre es César Iván Reyes Sánchez de la carrera de fisioterapia. El día de hoy les voy a exponer dos mapas mentales, uno sobre la historia natural de la enfermedad y otro sobre los conceptos de la discapacidad. El primer tema tenemos proceso salud-enfermedad. Para esto pues hay que definir bien qué es salud y qué es enfermedad. Por ejemplo, el concepto de salud es algo bastante amplio, ya que varía entre tiempos, entre autores y organizaciones, pero lo que la OMS describe como salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por otro lado, tenemos que la enfermedad es una dolencia personal, también una construcción social y cultural, ya que cada sujeto vive la enfermedad según sus características individuales y la construcción sociocultural particular del padecimiento, siendo su comportamiento por el cuidado o recuperación de su salud singular y dinámico. El proceso salud-enfermedad es una construcción individual y social mediante la cual el sujeto elabora su padecimiento que condiciona los tipos de ayuda a buscar. Esto quiere decir que la enfermedad se vive, bueno, el proceso en general es personal, se vive, depende a lo sociocultural. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un proceso de una persona de clase alta a una persona de clase media o clase baja, ya que no cuentan todos con los mismos recursos. Entonces, en esto varía. Bueno, el siguiente tema sería conceptos de minusvalía, discapacidad y disfunción. Bueno, para esto regresamos otra vez a la OMS y tenemos que la OMS define discapacidad como toda reducción total o parcial de de la capacidad para realizar una actividad compleja o integrada, representada en tareas, aptitudes y conductas. Esta reducción de la capacidad puede ser considerada como una deficiencia cognitiva, auditiva, visual, de habla y lenguaje, motora y de destreza, o asociada a la edad. Eso tenemos como una definición, según la OMS, de discapacidad. Y tenemos como minusvalía o minusválido, más que nada como sinónimo, sinónimo de discapacidad. Y pues por eso tenemos esto, porque es un concepto que se considera como un sinónimo. Y luego tenemos la disfunción, que es el trastorno o alteración en el funcionamiento de una cosa. Por ejemplo, cuando disfunción, pues la palabra lo dice, cuando algo deja de funcionar bien. Bueno, nos pasamos a la evolución del modelo de discapacidad. Bueno, esos serían varios puntos sobre la historia. Bueno, varios puntos en donde con base a la historia se fue cambiando el concepto. Por ejemplo, tenemos el modelo demonológico, que eso se creó en la Edad Media y se creía que la discapacidad era una posesión demoníaca. Se le asociaba al mal y los discapacitados eran quemados, asesinados y encerrados. Luego tenemos el modelo organicista, que data del año 1400 al 1500. Causas orgánicas de la discapacidad y se busca otorgar remedios a estos problemas. Modelo socioambiental, que es posguerra,
entre el año 1913 al 1918, que una persona con discapacidad es un ser social que tiene que ser reincorporado a su medio. Luego tenemos el modelo de rehabilitador, que data de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. Persona con discapacidad puede adaptarse a las exigencias del medio y vivir en sociedad. De ahí tenemos el modelo de integración, que data del año 1960. Tanto la sociedad como la persona con discapacidad debe encontrar formas de relacionarse. Y el último modelo, que es el modelo de la autonomía personal, que nos dice igualdad de oportunidades para todos. Y pues lo hemos escuchado muchas veces. Y por último, y muy importante, tenemos lo que es la historia natural de la discapacidad, el modelo médico, modelo biofísico, social, la FIS, que es la clasificación internacional y sobre el funcionamiento. Tenemos antecedentes de la FIS, el modelo de Nagy y el modelo de Nagy-Wood. Bueno, empezando con la historia natural de la discapacidad. Bueno, en las culturas antiguas predominaba el enfoque mágico religioso. Se creía que la discapacidad se debía a la intervención de poderes sobrehumanos que ponían a prueba o castigaban a las personas por algún motivo para nosotros desconocidos. Pues eso sería parte del modelo demonológico que se habló anteriormente. Este, todo se basaba en religión, magia, pasaba algo malo, pues era un castigo. Luego sigue, bueno, continuamos con este. Luego, a partir del siglo XV, se pasó a un enfoque técnico y secularizado. Se hablaba de la discapacidad como una enfermedad que requería tratamiento, por lo que pasó al intercambio masivo de manicomios que buscaban la cura a esos pacientes. A finales del siglo XIX, en la Segunda Guerra Mundial, pasamos a un enfoque médico y asistencial, con una atención educativo asistencial. Se crean centros especiales de forma en que esas personas dejan de formar parte de la sociedad y creando además una dependencia con respecto a esas instituciones. Y a mitad del siglo XX, el movimiento asociativo se hace más fuerte y tanto las personas con discapacidad como sus familiares defienden sus derechos, así como la inclusión y la normalización tanto escolar como laborativa. Y actualmente seguimos avanzando en la línea de lo conseguido. A lo largo de todo ese tiempo, las personas con discapacidad son ante todo personas. Todos tenemos limitaciones y todos necesitamos apoyo en distintos momentos y circunstancias de nuestras vidas. De ahí nos pasamos al siguiente tema, que es el modelo médico. En el modelo médico recibimos la denominación de modelo biomédico, modelo individual de la discapacidad o aproximaciones de limitaciones funcional. En algunos autores explican una sutil diferencia entre la denominación de modelos médicos. Bueno, pero este modelo es descrito inicialmente en el trabajo de Nagy, que lo tocaremos más adelante, donde la discapacidad es la condición resultante de una patología activa, aunque distinguen claramente los conceptos de enfermedad y discapacidad, a la vez que reconoce la mayor complejidad de la valoración de esta. Bueno, nos seguimos con el modelo biofísico social. Y ese tema nos habla de un modelo que es denominado con ese nombre en la mayoría de países,
También es conocido como modelo de grupo minoritario, particularmente en Estados Unidos, o como aproximación sociopolítica. En los años 70, el movimiento norteamericano de derechos civiles considerado demasiado médica la actuación de la sociedad hacia las personas con discapacidad y se oponían a la marginación de que eran objetos, eh, recluidos en instituciones en la pobreza. Exaltaba la necesidad de disfrutar en su libertad autonomía como individuos, al tiempo que señalaban que eran factores de contexto social físico los que llevaban a marginarlos y estigmatizarlos, y fue que en 1976 en Reino Unido, cuando se publicó el trabajo de Union of Psychology Impaired Against Segregation, que más tarde en los años 80 fue bautizado con el nombre del modelo social de la discapacidad, según el trabajo de Oliver. Perdón. Nos pasamos a las FIS, a la FIS. Bueno, la FIS, como anteriormente dije, es la revisión de clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. Bueno, este era el nombre antes de, antes de llamarse FIS. Tras largos trabajos, dicho proceso culminó con la aprobación en mayo del 2001 por parte de la Asamblea Mundial de la Salud de la nueva clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, o sea, la FIS. Bueno, y de ahí nos pasamos a lo que son los antecedentes de las FIS. Eh, Entre los antecedentes de las FIS, pues tenemos que en 1980 la OMS publicó la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, o sea, el CIDDM, con carácter experimental. Y fue los avances de investigación en los años 80 y principios de los 90 generaron la necesidad de una revisión a fondo a la CIDDM para elaborar una clasificación más compleja. Y bueno, fue que, como ya se mencionó, que en el 2001 cambió su nombre a FIS. Bueno, continuamos a lo que es bueno, los modelos de Nagy y de Wood tienen cierta similaridad. Bueno, el esquema de Nagy empieza con la patología activa, la deficiencia, la limitación funcional y por último la incapacidad. En cambio, el esquema de Wood empieza con lo que es enfermedad, luego de ahí la deficiencia, la incapacidad y el handicap, que ya sería la rehabilitación. Bueno, yo considero que tienen cierta similaridad, simplemente que el de Wood se pasa a se salta un paso. Se salta un paso y aumenta uno. En cambio el de Nagi es más que nada es la pura identificación del problema. En cambio, el de Wood ya tiene una rehabilitación. El trabajo de Wood es un trabajo teórico presentado por la OMS en 1980, donde se exponen cuatro dimensiones que representan conceptos sobre los que los fisioterapeutas deberían centrar su atención mediante el diagnóstico médico, que es lo que mencionaba. Y bueno, pues ese mapa sería todo. Muchas gracias por escuchar. Este,